Listo. Y voy a intentar compartir una pantalla. Okay. No sé, el internet lento hoy. Okay. Ok, recuerdo que estábamos hablando del apoyo que la elasticidad de la litosfera y corteza dan para las peces de continentes y de islas y eso. En general, entonces, no tenemos siempre isostasia. La pregunta es, ¿en qué situaciones podemos esperar isostasia, compensación completamente isostática? ¿Y en qué situaciones esperamos apoyo por estreses elásticas en la litosfera? Es una pregunta no tan sencilla porque hay que ver un poco la física de la situación porque uno puede ver que hay una correspondencia entre, pues obviamente si una isla pesa mucho se puede hundir, pero entre más flexura hay en algo elástico, más resistencia hay. Es decir, si pongo, no sé, este libro y lo pliego, lo puedo plegar como sin mucha fuerza. Si tengo uno más gruesa, para dar la misma curvatura necesito esforzarme más. Entonces, si yo tengo un continente con corteza muy elástica y que tiene un espesor, no sé, de 80 kilómetros, y la litosfera abajo que queda, no sé, otros 50, es muy difícil plegarlo. Entonces, hay una resistencia de que las cosas se hundan, aún si son más pesadas, ¿sí? Sabemos que los continentes en general son más livianitas que la litosfera y manto, por eso, aún sin ningún apoyo elástico, flotarían. Pero en Hawái, por ejemplo, que es hecho de la misma roca del manto, pero más fría, eso sí debería hundirse y no hunde por ese apoyo elástico. Entonces queremos ver exactamente qué implica eso, cómo va a plegar la litosfera, porque ustedes saben que si yo tengo una zona de subducción, por ejemplo, no es que simplemente llega y ¡pum! Sí, tiene una flexura y además que tiene como un levantamiento antes de la fosa, y todo eso se puede explicar simplemente con las ecuaciones de flexura de una placa elástica. Okay. Entonces empezamos con algo sencillo, un ejemplo. Algo que tenemos hasta dentro de los continentes son cuencas, ¿cierto? ¿Ustedes tienen idea de cómo se inicia la formación de una cuenca? ¿Ya lo estudiaron? Sí, sí, en estratigrafía un poquito de cuencas. Ok, y entonces, más o menos, ¿cómo es el proceso? Si quiero formar una cuenca, ¿cuáles son las condiciones? Sí, sí, ponerle carga, un load, pueden ser sedimentos. Ok, exactamente. Yo tengo que aplicar un load encima, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser encima. Algunos ejemplos, por ejemplo, de cuencas dentro del continente pueden empezar con una intrusión magmática. Y si pongo, no sé si me permite, draw. Okay. Si yo tengo una intrusión en la corteza, un silo, por ejemplo, esto generalmente cuando se enfría, o sea, cuando está subiendo es porque es menos densa, porque puede ser fundida o parcialmente fundida. Llega a la corteza, pero si no hay erupción, digamos, es una intrusión nomás, y se enfría, generalmente esto va a ser más densa que el alrededor y puede jalar la superficie y empezar a formar una cuenca. La adición de agua y sedimentos retroalimenta el proceso. Entonces yo puedo seguir, aun si no pongo más fuerzas, yo puedo seguir con un hundimiento que dura millones de años mientras la cuenca se llene con sedimentos. ¿Okay? Entonces, esto es lo que puedo hacer ahora, es determinar
si en fin esa cuenca va a parar en su formación, si va a seguir, si va a rebotar o qué va a pasar, solo miran las fuerzas aplicadas. Entonces, en este caso, si pongo una intrusión y se queda ahí, básicamente yo voy a guardar la flexura por millones y millones de años sin que pase nada porque llega a un equilibrio, ¿sí? Y si lo representamos así, load, estreses elásticas que empujan así, y además, como estamos empujando contra el manto, hay una fuerza de buoyancia que también ayuda a sostener. ¿Sí? Cualquier problema en geodinámica que trata de poner pesas o fuerzas en la litosfera se puede solucionar de esta forma. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con una corteza delgada? Eso va a ser diferente que corteza y litosfera gruesa. ¿Cuál va a ser la diferencia en la cuenca que se forma o el tipo de cosa que se forma? ¿Qué piensa? ¿Qué influencia tiene? Voy a hacer el ejemplo ahora con corteza muy delgadita. ¿Sí? Y ahora aplico la misma fuerza. ¿Cómo va a ser diferente del otro caso? Ahí la puedo romper. Puede romper, es muy cierto. Y de hecho eso pasa, ¿cierto? También puede plegar más por la misma fuerza. Entonces recuerdo que si yo tengo una corteza más delgada, la fortaleza elástica va a ser menor. Entonces yo puedo formar cuencas más profundas. Yo puedo hasta llegar a romper la corteza, como dices. Entonces hay fuerzas que hacen como un rompimiento aquí y la forma que queda va a ser diferente. O sea, cuando yo plego algo que está como débil en el centro y se rompe, entonces la forma de esa cuenca va a cambiar. Todo eso se puede hacer con la matemática. No sé si alguien intentó hacer la solución general de esta ecuación. Yo nunca voy a poner un examen que derive en eso ni que se solucione en eso de general, porque se puede, pero es un poco engorroso. No sé si ustedes recuerdan en ecuaciones diferenciales que con ese tipo de ecuación uno puede hacer una transformación de Fourier y luego sale como una ecuación algebraica, ¿cierto? ¿Ustedes han hecho eso? Sí, sí, eso sí, sí. Ok, desde rato, ¿cierto? Y no se acuerdan cómo, o sí. Básicamente, si hago una transformación de Fourier en esta ecuación, yo voy a salir con una expresión de polinomial de orden 4, con los coeficientes que luego puedo sacar una solución de W en el espacio Fourier y volver a hacer una transformación. Si miro esa ecuación, yo puedo adivinar también formas de solución sin pasar por todo eso. Yo tengo W más su segunda derivada, más su cuarta derivada. ¿Qué tipos de funciones podría adivinar para solucionarlo? ¿Han visto ecuaciones un poco parecidas, sí? Primero debería funcionar un exponencial, ¿sí? Porque el exponencial, cuando lo hago la derivada, siempre sale proporcional a sí mismo. Entonces yo puedo pensar en una combinación de exponenciales. Pero también los senos y cosenos, si los doble diferencio, salgo con el negativo de la función original, ¿cierto? Entonces uno puede, sin pasar por la etapa de Fourier, adivinar una solución. Lo que pasa es que uno tiene que hacer más etapas para hallar todos los constantes y eso, y la parte que va dentro del coseno y eso. Pero básicamente eso va a ser un producto de sumas de cosenos y senos con exponenciales. Para los que les gustan ese tipo de cosas y que quieren hacer más trabajo en esta área, es súper chévere porque básicamente ustedes pueden ir estudiando cuencas y diferentes cosas y ver, bueno, yo sí quiero solucionar eso,
¿qué puedo hallar basado solamente en esta ecuación, sabiendo, o sea, hacerlo de revés, la forma de la cuenca, y yo puedo sacar los espesores, las fuerzas y todo lo que me dio esa forma. ¿Okay? Entonces eso, y si uno mira la dimensión adicional del tiempo y uno puede estudiar la historia de subsidencia en una cuenca, uno puede ver cómo ha cambiado ese parámetro de, digamos, de espesor elástica o otras cosas, o de pronto la fuerza. Generalmente lo que no cambia es la fuerza a partir de que estoy aumentando el peso de sedimentos, pero sí lo que pasa es que con el tiempo las propiedades mecánicas se alteran. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan en mecánica de continuo, si yo dejo un material elástico plegado por mucho rato, puede durar muchísimo tiempo así. Pero ¿qué pasa si lo caliento un poco? O si hay un poco de erosión, ¿sí? Uno va cambiando esa propiedad que es esa flexural rigidity, la rigidez de la placa, y entonces puedo tener un hundimiento que varía con tiempo. Y de hecho hay cuencas que tienen historias donde hay como épocas que está estancado y que luego se vuelve a hundir, o hasta que se puede levantar, erosionar y volver a hundir. Entonces las historias son un poco complejas, pero si uno lo aborda siempre con ese modelo y piensa solamente en cómo pueden cambiar las propiedades con el tiempo, también puede solucionar problemas de cuenca. ¿Okay? Entonces eso, con ese curso ustedes pueden ir a hacer maestrías en la geodinámica de cuencas o de zonas de subducción con ese tipo de análisis, ¿listo? Yo lo que quiero hacer ahora es un ejemplo para demostrarles algo interesante. Volviendo a la isostasia, eso, por ejemplo, el agua que está aquí tiene un peso, si pongo sedimentos también tiene peso, entonces quiero solucionar esa ecuación, pero con el caso de cero rigidez. ¿Okay? Entonces hagamos una cosa. Ustedes pueden ver la pantalla donde estoy dibujando, ¿cierto? Sí. ¿Sí, profesor? Ok. Voy a dibujar. Yo voy a ignorar por el momento esto, porque eso es la compresión o extensión lateral, que podemos mirar ejemplos luego de eso. Si yo tengo, por ejemplo, eso es chévere, yo tengo ese libro, lo espicho y va a doblar. Bueno, si lo estiro es muy difícil que se estire porque no es tan elástica como una corteza, pero es la idea. Si yo puedo oprimir un poquito y no pasa nada. Tengo que llegar a cierto punto y pasando se plega. Este tipo de problema aplica cuando yo tengo extensión o compresión en los bordes o en los continentes, y también se puede solucionar solamente con esa ecuación. Por el momento lo ignoramos. Ok, entonces tenemos esta ecuación. Ahora, ¿qué hago? Yo voy a asumir que esto es muy pequeño. La rigidez se va a cero. ¿Qué implica eso? Eso puede pasar, si miro esa ecuación, cuando la espesor de la corteza es muy delgada, ¿sí? O si el Young's modulus es muy pequeña. O sea, básicamente, si vuelve a una material más viscosa y no, o sea, desaparece la parte elástica. Ahora, ¿qué ecuación tengo? Si yo soluciono para W, voy a asumir ahora que simplemente tengo el peso de sedimentos o de agua. Vamos a poner los sedimentos. Y quito esto. ¿Cuál va a ser la configuración y equilibrio de esta cosa? Entonces, si dibujo así y pongo sedimentos de espesor H, bueno, eso es... sí. ¿Cuánto va a doblar eso? O sea, voy a hallar eso, considerando que básicamente no voy a aplicar cosas adicionales, solo el peso
de los sedimentos. ¿Qué son sedimentos? Okay. ¿Cuál es la solución a eso? ¿Alguien ya tiene respuesta? Se van todas las derivadas, ¿sí? ¿Qué tengo? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo sedimentos y lo que va a pasar en lugar de tener sedimentos llenando la cuenca, si quito cualquier otro tipo de fuerza externa, solo tengo el peso de mis sedimentos, que incluye básicamente esto más esto por G. Okay. Entonces, estoy sumando en este lado este peso, aquí. Aquí tengo este peso menos la buoyancia, que es el manto desplazado con esta altura, ¿cierto? Entonces, si soluciono por W, ustedes ya hicieron esa pregunta la semana pasada con la isostasia, ¿cierto? Eso es la ecuación para la raíz cortical. Yo lo puedo solucionar con H y simplemente es mover al otro lado la misma cosa. Entonces, yo tengo un espesor H grande de sedimentos. Lo que va a pasar es si no tengo otra cosa que está jalando con la corteza, yo voy a estar en equilibrio isostático porque ya quité la parte de estreses elásticas y es básicamente isostasia. Exactamente. Entonces, ¿qué me dice eso? Todos ya vieron qué se hizo, ¿sí? Entonces, la fuerza que se aplica es solamente el peso de esto. Tenemos la única fuerza en balance con eso es la buoyancia, que es ese término aquí. Quitamos todas las estreses elásticas que vienen de la curvatura de la placa. O sea, si yo quito el estrés elástico, se van todos los diferenciales. Y simplemente tengo una expresión para la altura que va a llegar esos alimentos si están en equilibrio isostático, exactamente como el iceberg, ¿sí? ¿En qué situaciones voy a tener esto? La pista es aquí. ¿Dónde voy a encontrar prácticamente cero rigidez o cero curvatura? ¿Okay? Recuerde que el momento de plegamiento es proporcional a la curvatura, entonces si tengo mucha curvatura, el torque es muy grande, si tengo muy poco, el torque es muy pequeño. Entonces, la fuerza elástica de compensación va a ser muy pequeña si tengo poca curvatura. Entonces, mis opciones son que no hay rigidez, y no hay rigidez cuando o tengo baja Young's modulus o baja espesor, ¿okay? O si no tengo mucha curvatura. Ustedes pueden pensar en algunos escenarios para eso en el mundo real. Porque estamos esperando en los continentes que haya raíz cortical. Si la lectosfera debajo de los continentes es espeso, ¿sí? Es grueso. Entonces, ¿por qué esperaría
que un continente fuera en equilibrio isostático. ¿No tendría una fuerza elástica muy grande sosteniéndolo? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la diferencia entre un continente como Sudamérica y una cadena de islas como es Hawái? Pues que Hawái nunca estuvo en contacto con el continente, nunca, nunca. No, exactamente. ¿Y qué más? Entonces, ¿cómo es la diferencia entre la situación de sustancia entre el continente y Hawái? ¿Qué es lo que tiene Hawái que de pronto falta el continente? Mirando esa ecuación. Digamos, si estamos asumiendo que las propiedades elásticas de la litosfera son iguales en ambos lados, ¿sí? Que el Young's Modulus y Poisson's Ratio están iguales. ¿Cuál es la diferencia entre donde tenemos Hawái, que es una isla así con una flexura así de la litosfera, y Norteamérica o Sudamérica, donde tengo el mismo continente, pero como también una pesa así, y la misma litosfera abajo? Ahora parece un pie. Ya hablamos de que como este material es más liviana, flotaría, ¿sí? Entonces, por un lado, ya estamos esperando que el continente no aplique tanta pesa que una isla densa, pero hay otra cosa que tiene muy diferente que este caso, ¿sí? Aquí mi isla de Hawái, aquí mi continente. Estamos mirando en vista corta, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias más destacadas ahí? Sí. Yo no puedo dibujar eso bien. Ok. Aquí. El ancho. Eso no parece tener nada que ver. O sí, pero sí tiene que ver. Yo puedo hasta poner algo muy pesado aquí. Si los continentes estuvieran hechos de basalto puramente, en algún momento se hundirían. Ahora flotan porque son graníticos, pero donde se reemplaza con algo mágico, pues se hunde. Pero están en equilibrio isostático y Hawái no. No hay diferencia en la propiedad de la litosfera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay de diferente en esa situación? La escala. Recuerde que tenemos esos términos con la derivada y hasta el cuarto derivada de W. Y esas son las curvaturas, ¿sí? Que tenemos. Si tenemos algo muy, muy, muy grande, la curvatura no llega nunca a ser muy fuerte. Pues estoy haciéndolo muy exagerado aquí. Llegando al centro del continente, el radio de curvatura aquí es casi infinito, que parece casi plano en todas las partes. ¿Qué implica eso? Esos términos, curvatura y su derivada y su doble derivada, van a estar muy pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Yo casi no tengo fuerza de elástico si la curvatura es muy, muy sutil. Yo puedo plegarlo muy poquito y prácticamente no hay fuerza elástica. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo una escala muy, 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 muy grande, desaparece esos plegamientos
que causa la restauración elástica en la placa. Entonces se va a hundir. Es que imagínense como caminar en una piscina con un tapete de caucho muy delgada y muy grande, pues prácticamente no te sostiene. Pero si yo tengo algo como chiquito y lo piso, de pronto resiste más porque no quiere plegarse fuertemente. Entonces, los continentes son tan grandes que no hay suficiente curvatura. Yo pongo el peso o sea, imagínate, yo voy a hacerlo muy exagerado. Yo tengo un papel y encima del papel voy a poner alguito. ¿Qué va a pasar? Prácticamente es como si no estuviera el papel y se caería así. Si hay líquido abajo, eso va a flotar como si no estuviera ese papel. Okay. Si yo tuviera algo con un poco más espesor relativo a su dimensión horizontal y pongo esto, pues eso sí, lo pongo y se pliega un poco más esto, ¿sí? Y lo que pasa es que el espesor lo sostiene, pero si yo tengo el mismo y pongo algo grande encima, no lo pliegue. De pronto muy lejos a los lados, si extiendo eso hasta la infinidad, en los lados voy a tener una curvatura mientras entro a la cuenca, digamos aquí, el hombrito. Y de hecho, en los continentes vemos eso, que hay como un plegamiento en la litosfera que puede tener una fuerza elástica que se sostiene y allí no va a estar en equilibrio elástico, pero el resto del continente tiene una raíz cortical y es como si no estuviera ese pedazo de papel. Entonces, esa ecuación depende de tener suficiente curvatura, ¿sí? Y derivadas de curvatura, o sea, variaciones en curvatura, para tener una restauración elástica. Si quito eso, yo tengo isósceles. Depende de tener suficiente fortaleza o espesor para proveer una fuerza elástica fuerte. Sin eso, tenemos isostasia. Entonces, en el mundo en general, hay zonas que están en compensación isostática y otros que no. Pueden estar en equilibrio, pero no es equilibrio es estático porque hay una fuerza elástica que juega con las otras fuerzas. Entonces, la raíz de pronto va a ser menor. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una montaña individual y no se puede, y no tiene raíz cortical, puede ser que simplemente el continente lo sostiene. ¿Sí? Entonces, eso explica mucho lo que vemos en anomalías gravitacionales, inclusivamente donde no se ve nada de dinámica pasando que puede explicar una descompensación temporal. Hay descompensaciones isostáticas permanentes porque es otro tipo de balance, es otro tipo de equilibrio. Es entre isostático y elástico. ¿Okay? Entonces, eso es la idea de analizar, por ejemplo, flexuras en la corteza para ver si están compensadas, y no le dice gravedad, para ver si hay compensación isostática. Si no hay, si entonces hay compensación elástica más isostática que da un equilibrio, o si hay un efecto dinámico que hace que no hay compensación, que hay fuerzas sin balance que va a hacer un movimiento, como es el caso de levantamientos activos, topografía dinámica y ese tipo de cosas que son relacionados de pronto con movimientos de magma en la corteza o convección en el manto. ¿Okay? Entonces, hay que pensar que todo lo que es una anomalía no necesariamente no está en equilibrio, solo que no va a tener equilibrio estático, eso por un lado, pero también hay que pensar que esos procesos que crean una cuenca, que forman una cadena de isla, pasan por etapas dinámicas que también causan una descompensación real, un desequilibrio real. ¿Okay? Si yo veo la Tierra a corto plazo y miro Hawái me parece como un equilibrio, tiene una flexura en la corteza que lo sostiene. Si miro la batimetría alrededor de Hawái, hay una fosita así al lado de la isla. Eso es puramente por el plegamiento de la litosfera. Está en equilibrio.
Pero al momento que hay una erupción volcánica, yo voy a interrumpir eso y eso tiene que buscar otro equilibrio. Si yo miro a largo plazo una Tierra, la cuenca no está en equilibrio a todo el momento. Yo tengo que pasar por etapas donde cambio las fuerzas o las propiedades mecánicas cambian con el tiempo. ¿Okay? Propiedades mecánicas de qué dependen. Depende de la misma fuerza. Ustedes saben, si yo tengo algunos materiales y los martillo, es muy diferente que si los oprimo suavemente. ¿Sí? Si cambio entonces las fuerzas, yo puedo cambiar la respuesta del material, pero también puedo cambiar la presión de confinamiento, puede estar debajo de la superficie encima, puedo cambiar la temperatura, ¿sí? Entonces, si yo miro las variaciones en el tiempo con esas cosas, eso me explica un poco de por qué algunas escalas yo tengo compensación y otras escalas de tiempo no lo tengo. Vamos a ver unos ejemplos antes de seguir. Ustedes saben que si yo tengo un terremoto, el manto es perfectamente elástica y propaga las ondas P y S sin problema, como si fuera puramente elástica. Pero saben que también hay convección en el manto, entonces la única diferencia es la escala de tiempo de la fuerza. En el caso del terremoto, yo hago como una fuerza de cizalla así, ¡chuc!, en un momentico. Si pongo una capa de hielo encima de la Tierra y espero 100.000 años, puede ser que la fuerza es muy, muy, muy grande, pero igual la respuesta no es elástica. Entonces, después de que iniciamos la parte más que depende del tiempo y vamos a ver ecuaciones parciales, en grandes rasgos que veo. Si yo tengo algo que es a más largo plazo que un terremoto, por ejemplo, mareas, ¿qué creen que la respuesta terrestre a las fuerzas de mareas? ¿Qué opinan? Vamos, antes de llegar a glaciaciones, pensamos con más corta, marea. ¿Cómo funcionan las mareas? Primero, ¿qué es una fuerza de marea? ¿Qué significa eso? ¿Eso no es la atracción gravitacional de la Luna al agua o el Sol? Sí. Pero entonces, esa fuerza de atracción es por gravedad, ¿sí? Entonces, fuerza de marea, ¿cuál es la definición exactamente? ¿Por qué se llama así? Porque no solamente aplica la Tierra, sino cualquier otra cosa, pero tiene una definición específica. ¿La habían visto? Ustedes en física 1 hicieron eso, ¿sí? Masa 1, masa 2, R, hicieron su cosita. ¿Sí? Fuerza de gravedad. Listo. Yo puedo decir simplemente que la Luna está atraída a la Tierra y la Tierra está atraída a la Luna. Eso tiene una órbita porque tiene una velocidad tangencial grande. Pero ¿cuál es la parte de marea? ¿Por qué se deforma la Tierra exactamente? Porque hay una deformación. Ah, ya, yo me la sé. Eso es porque el agua se quiere ir, pero la Tierra claramente no se mueve. Ok, entonces es como básicamente se levanta el agua aquí, ¿cierto? Ajá, ajá, y la Tierra como que no puede seguirla. Ok, eso está muy bien. ¿Qué pasa al otro lado de la Tierra? O sea, todo el agua va hacia aquí y se Habría levanta. como un déficit de agua al otro lado. O sea, sería así, como una cachita de béisbol, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Y la Tierra no le pasa nada? ¿Sigue completamente rígida y es el agua que se va?
Yo creo que la Tierra sí se alcanza a deformar un poco, pero no sé. Bueno, puede ser. Y si se deformara en esa configuración con la Luna aquí, ¿cuál sería la nueva forma? Achatada, pues, o sea, como aplanadita. Bueno, un poco exagerada, pero lo hacemos así, más o menos. Pues, de pronto. No tanto como una papa, un poco aplastada, ¿sí? O así. O no sé, ustedes, no lo permiten dibujar ustedes, ay, qué mal. La Tierra, ¿por qué se deformaría? Tienen la razón, pero ¿por qué? Si es la fuerza de gravedad, yo tengo esta ecuación que ustedes ya aprendieron, entonces, ¿cuál es what's the deal? ¿Por qué tengo una deformación? Para tener una deformación, ¿qué necesito? Que sea elástica. Ok. Elástica, ok. Para ser elástica tiene que tener un volumen y eso, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo así. Mi balón de squash es elástica. Vamos a asumir que es sólido, porque si no nos confundimos. Entonces ahora aplico la fuerza de gravedad de mi planeta o mi luna, que queda así. La fuerza que la luna exagera aquí, uno normalmente hace el diagrama de fuerza aquí, ¿sí? El centro de masa, F igual como proporcionalidad entre las masas y la distancia cuadrada. Entonces, la deformación, ¿qué es lo que le causa? Les doy 2 minutos para pensarlo bien. ¿Por qué deforma? Para tener una deformación y no simplemente una atracción de todo el cuerpo que se requiere. ¿Por qué pasa? ¿Que actúe elásticamente? Sí, ¿no? Sí. Sí. Elásticamente, entonces estás describiendo su respuesta a una fuerza. ¿Y la fuerza qué es? No, pues es la fuerza con la que la gravedad lo empuja, le está jalando. Ok. Está jalando. Entonces, es un ejemplo. Yo tengo este objeto y este objeto elástico. Eso atrae esto, pero ¿por qué no simplemente hace la órbita y mueve así? ¿Por qué eso no se choca con eso, sino se deforma? La deformación elástica, ¿qué requiere? Si yo quiero deformar algo elásticamente, eso es elástico. Lo puedo hacer eso, ¿sí? O lo puedo estirar, yo puedo hacer varias cosas. Si quiero deformarlo utilizando otro objeto y solo la fuerza de gravedad, ¿qué es lo que le deforma? ¿Por qué no simplemente lo atrae? La deformación que lo causa. La atracción, sí, es que hay una atracción, pero falta un pedazo más para solucionar esto. Vamos a dividir la Tierra en trozos, pedacitos, ladrillos. Ahora sí estamos saliendo de física 1 y hablando de mecánica de continuo, ¿sí? La diferencia entre un objeto punto y un objeto extendido, como es la Tierra, resulta en fenómenos interesantes que ojalá aprendieron en mecánica de continuo, de cambios de forma, de estreses de cizalla, de estreses comprensivos, tensiles, que eso requiere tener un objeto extendido con diferencias en fuerzas adentro o actuando en diferentes puntos. Yo puedo aplicar una fuerza aquí y una fuerza aquí. ¿Qué voy a tener aquí? Una fuerza de cizalla interna, a pesar de que eso puede ser exactamente en equilibrio en términos de su magnitud y opuesto. Si es un objeto extendido, yo puedo tener torques, ¿sí? Entonces, en el momento que estamos hablando de una materia continua y no un punto, eso es donde sale interesante. Entonces, la fuerza de gravedad actuando en un punto simplemente tiene una atracción de todo el cuerpo. ¿Qué pasa si realmente, digamos, la atracción de todo el cuerpo yo puedo medir con el centro de masa y decir que se atrae hacia ahí? Pero internamente
cómo son las fuerzas en las masas individuales. Aquí, por ejemplo, cómo es la fuerza de gravedad. Aquí, aquí, ¿son iguales? Estamos hablando solo del efecto de la luna. ¿La luna tiene el mismo efecto aquí que aquí? ¿Qué cambia? Ahora el R no es igual. Lo que pasa con las mareas es no es que yo tengo, por ejemplo, una pelota con agua y que el cuerpo aquí me saca todo el agua a un lado. Es que las fuerzas en diferentes partes de ese cuerpo son diferentes. La definición de una fuerza de marea es una fuerza diferencial. ¿Sí? Significa que aquí la luna me atrae más que cuando estoy aquí, porque el R es mucho más lejos al otro lado de la Tierra que aquí. ¿Es suficiente esa diferencia? A pesar de que en física siempre lo trataron como punticos, la diferencia es suficiente para deformar la Tierra, levantar el agua, ¿sí? Y causar que la Tierra haga eso. ¿Sí? En este curso no vamos a tener tiempo de entrar en mucho detalle sobre las mareas, pero básicamente la respuesta de la Tierra a una fuerza que cambia con un ritmo bastante rápido, como digamos horas. ¿Sí? La luna da órbita al Sol, a la Tierra da órbita al Sol. Entonces voy a tener diferentes configuraciones. Ustedes saben que si tengo la luna aquí alineada a la misma vez con el Sol aquí, yo voy a tener una fuerza de marea más exagerada porque ambas fuerzas están jalando por un eje. Entonces la deformación puede ser grande. Bueno, eso es una papa. Y que las mareas en el agua son muy grandes. Si yo tengo la luna aquí, pero el sol está aquí, ¿qué gana, la luna o el sol? ¿O se balance? ¿Qué opinan? Si la luna y el sol están a 90 grados, ¿quién gana? ¿O qué datos necesitan? De hecho, ahí ganaría la luna. ¿Ganaría la luna? Ok, ¿y por Sí, qué? sí. Es que a pesar de ser más pequeñita, está más cerca. Mucho más Exacto. cerca. Entonces mira que, no encuentro. Aquí, estamos aquí. La luna gana porque la proporcionalidad entre la fuerza y la masa, que el sol es mucho más grande, pero la fuerza varía con la distancia cuadrada, entonces por ser tan cerca la luna sí gana. Entonces yo tengo una situación donde la Tierra está aquí, la luna está aquí, el sol muy lejos y muy grande, pero igual gana la luna. Pero lo que pasa es que como el sol también jala, no, la luna no va a tener tanto efecto como cuando el sol está alineado así. Entonces tengo mareas grandes y mareas pequeñas, ¿sí? Entonces, aparte de la oscilación, cuando la luna y el sol están alineados, yo tengo una marea grande y luego cuando están 90 grados, una marea pequeña. Pero eso aplica a toda la Tierra. Si yo tengo un balón de caucho, de mi balón de squash, y lo espicho, se deforma. Si lo estiro, se deforma. Si jalo más a un lado que otro, yo puedo pegar mi balón a la pared y jalar un poco aquí. Estoy jalando todo, pero más aquí que aquí, y aquí es cero, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo estiro. Y eso pasa con la Tierra, pero pasa también de forma elástica. Es muy chévere si ustedes estudian un poco los modos y formas que toman la Tierra por las mareas. Incluye no solamente el ángulo de Sol, Luna, Tierra, que van cambiando todo el mes, sino también por Júpiter. ¿Dónde está Júpiter con respecto a eso? Entonces, hay modos de estiramiento y comprimiento de la Tierra
que siguen patrones diariamente con la luna, diariamente más como mensualmente, también anualmente, y hay varios modos, digamos, de deformación de la Tierra según todos los cuerpos que lo influyen y todas las posibles configuraciones, alineados a 90 grados entre las dos, esto con Júpiter alineado, eso con su Júpiter no alineado, y hay todo eso, uno puede sumar todo eso y tener una forma de la Tierra con el tiempo de cómo se mueve, se deforma. ¿Sí? Eso, ¿qué escala de tiempo comparado con sismos? Horas, días, meses, sigue siendo elástico. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora cuando pongo hielo? Y el hielo es de 10.000 años. La corteza no se va a poner líquido en 10.000 años, pero sí lo que puede fluir en esa escala de tiempo es el manto. ¿Sí? El manto puede fluir como un fluido. Lo que realmente tengo entonces es como una capa elástica sobre una capa viscosa. Tengo yo que se llama un comportamiento viscoelástica. Yo creo que ustedes ya lo vieron en mecánica. Se puede modelar como si fuera una plancha elástica encima de un fluido viscoso. Pero realmente lo que pasa es que todo el conjunto de eso se comporta de forma viscoelástica. No vamos a hablar en detalle hoy, eso es para como decirles que la misma corteza, la misma tierra, el mismo manto y eso están cambiando su comportamiento solamente por la escala de tiempo a lo cual estoy aplicando la fuerza y nada más. ¿Okay? Luego vamos a ver las ecuaciones que me determina eso y cómo sé cuál es la escala de tiempo justa como para cambiar el comportamiento. Pero eso es para entender que la Tierra es elástica hasta que no sea elástica. Si yo veo más allá, hay debates todavía de la corteza, si es realmente rígida, si es frágil, si es elástica, pero con ciertas condiciones. Y hay una teoría que dice que es como un sándwich de jalea, the jelly sandwich model, ¿ok? Porque resulta que si dejo suficiente tiempo, la misma corteza puede fluir. Pero esos son escalas de millones de años. ¿Sí? Esta parte de la posibilidad de formación dúctil lo podemos observar mirando la deformación que pasa después de un terremoto. Ustedes saben que un terremoto causa una vibración, ¿sí? Pero también, ¿qué hace la superficie? Yo tengo mi papel, ¿sí? Y lo que hago es, ok, eso deforma, rompe aquí, pero yo tengo una deformación en el campo lejos de todo, donde tengo una parte comprimida que se levanta, una parte estirada que se hunde cuando hago eso, ¿sí? Si guardo esa configuración y espero 10 años, yo voy a ver un flujo donde eso se vuelve a acomodar, los turupes se van, se hunden y yo vuelvo a un plano. Esa escala de tiempo son décadas, pero es por este comportamiento aquí y un poco del manto arriba. Entonces se puede ver un poco de la viscosidad. Si yo espero 10.000 años, se ve mucho porque el manto empieza a ser como más fluido con esa escala de tiempo. Si yo espero millones y millones de años, yo puedo ver hasta flujo en la corteza inferior, que hace que, por ejemplo, si pongo algo encima de la corteza, pero espero y espero, se puede rebotar porque en lugar de tener un espesor así elástica así, esta parte empieza a fluir y entonces la espesor que es elástica todavía es menor. Entonces, yo tengo una definición de espesor de la corteza o del manto y corteza, la litosfera como tal, que puede cambiar según escala de tiempo. ¿Sí? Eso es solamente para darle la idea de la complejidad y la pelea que hay entre esos modelos, porque la implicación es que la formación de cuencas no puede ser tan así como pensábamos si tenemos esos procesos, flujo en la corteza inferior. Entonces, hay un concepto que se llama litosfera elástica, espesor elástica, que es un poco diferente al concepto de la placa que ustedes aprendieron desde principios de la carrera,
que es como la parte dura, o sea, la parte rígida. Nosotros hablamos de como tener un manto que fluye y placas encima. La definición de esas placas resulta ser un poco más complejo que lo que de pronto han aprendido hasta ahora. La espesor elástica es diferente a lo que se llama espesor térmica. ¿Okay? Están relacionadas por razones obvias. O sea, si yo caliento 1000 litosfera, en algún momento se vuelve manto, manto asenosférico. Entonces, obviamente, la temperatura está relacionada con el espesor elástica, pero lo que hay que pensar es que el espesor elástica no necesariamente corresponde a un espacio físico. O sea, yo digo, eso es mi espesor elástico, va de aquí y aquí. Pero ¿qué tal? Yo tengo varias cositas y los están acá. Y yo voy a tener una capa un poco más dura aquí y otra capa un poco más floja aquí. ¿Okay? ¿Cuál es el espesor elástico de esto? Que voy a poner en mi ecuación para ver cómo se pliegue si pongo una fuerza. No va a ser físicamente simplemente el espesor, porque eso es más duro que esto, eso es como un poco blandito, eso es un poco más, menos duro. Yo puedo definir un espesor equivalente que me dice cómo responde a un plegamiento. Y no necesariamente es el espesor físico o térmico de la litosfera. Eso les cuento solo, no porque les voy a poner algo así en el examen, sino para motivarles un poco para entender por qué seguimos derivando ecuaciones nuevas, por qué estamos haciendo modelos numéricos de algo que en fin son placas, porque esas placas tienen propiedades interesantes. Y esa es la parte interesante de eso, es que nos dice algo sobre la evolución geológica de las geoformas y eso, que no se puede si no entendemos eso a largo plazo. ¿Okay? Entonces, piense cuando estoy hablando de esta propiedad de rigidez que tiene una proporcionalidad al espesor, no es un espesor literal necesariamente. Es un espesor efectivo que si fuera un objeto perfectamente elástico con propiedades uniformes, el espesor que tendría es TE, y eso me dice cómo se plegaría debajo de una montaña. ¿Listo? ¿Tienen dudas sobre eso? Ustedes pueden ver los artículos sobre ese debate de crème brûlée, jelly sandwich, y si realmente esas curvas de fortaleza cambian lo que sabemos de la formación de cuencas y plegamiento de la corteza. Pero bastante difícil medir. Una forma de medir es mirar topografías y deducir esa cosa que es la rigidez de la placa y decir, bueno, ahora sí puedo estimar un espesor. Con sísmica de pronto puedo estimar el espesor térmica, o sea, el fondo de la litosfera, y puede ser distinto a lo predicho por un plegamiento. ¿Okay? Bueno, ahora quiero hacer ejercicios con ustedes porque yo creo que en la casa, yo sé cómo es, ustedes se sienten, bueno, yo voy a hacer esa pregunta, ay no, pero es que tengo tarea en otro curso, ¿sí? Es muy difícil. Vamos a hacer solamente una cosa, que es estimar qué espero de topografía basado en ya una ecuación solucionada. O sea, yo tengo, ok, empezamos aquí. Yo nunca voy a ponerles a memorizar esas cosas. A mí lo que me interesa en la interpretación de geodinámica es entender las implicaciones de una ecuación. Obviamente a veces hay que solucionarlos, a veces hay que solucionarlas numéricamente porque no hay otra forma, pero uno tiene que siempre tener un juzgamiento de intuición para identificar si el modelo es basura o si de pronto han hecho un descubrimiento es fantástico, porque sin esa intuición yo puedo generar cualquier cantidad de basura con un modelo sin saber si eso tiene razón o si es factible o no. ¿Okay? Entonces miramos esto. Esta ecuación aquí. Si yo aplico a mi placa una fuerza en un punto, ¿okay? ¿Cómo lo soluciono en general?
yo hago lo que se llama la solución a la ecuación homogénea. Yo quito esta cosa, ¿sí? Soluciono esto en general con todas las posibles soluciones y aplico esto como condición de borde, básicamente. ¿Sí? Se puede hacer de varias formas. Yo les mencioné que se puede llegar aquí con una transformación de Fourier, que lo vuelve al algebraico, uno soluciona para W y hace la transformación de revés. Pero básicamente es lo que uno esperaría. Yo tengo productos entre exponenciales con sumas de cosenos y senos. Yo puedo tener exponencial positivo, negativo. Es la solución más general a esta ecuación homogénea. ¿Cómo voy a determinar qué pasa? Pues ciertas cosas. Yo voy a poner condiciones de borde. Una condición, por ejemplo, es que lejos, lejos, lejos voy a tener ni W ni curvatura. ¿Sí? Entonces W y su derivado y su doble derivado y su doble derivado, la curvatura pueden ir a 0. En el centro yo sí tengo curvatura y no tengo W igual 0, yo tengo W proporcional a la fuerza que estoy aplicando de alguna forma. Pero si miro con cuidado, lo que sí es 0 en este punto es la derivada de W, ¿cierto? Entonces, básicamente, para solucionar todas esas constantes, yo voy a poner W va a 0 en infinidad. Eso me quita esta parte y esta parte, y solo tengo esto. Okay. Si pongo adicionalmente que la derivada es 0 en el centro, donde aplico la fuerza y es simétrico, yo puedo solucionar más, ¿okay? Y sacar esto. Si realmente quiero hacer más, me toca decir qué es esa fuerza. ¿Okay? Pero es la idea. Lo que tengo aquí, entonces, ¿cómo parece? Si ustedes querían dibujar este W, ¿cómo parece? ¿Alguien quiere dibujarlo? No hay forma de dibujar para ustedes, ¿cierto? Sin el whiteboard que sabemos que está molestando. No, pero está difícil de dibujar igualmente. ¿Sería qué? Perdón. Que está difícil de dibujar igualmente. Ok, ¿por qué es difícil de dibujar? Vamos a dibujarlo. El coseno, ¿cómo es? Eso está acotado. Ah, bueno, pues sí. Okay. El seno, ¿cómo es? Bueno, yo hago una suma de esas cosas, ¿ok? Entonces voy a tener algo que parece una oscilación, ¿cierto? Y ese factor, ¿qué me hace? Eso lo está disminuyendo. Sí. Ah, Entonces, no era tan difícil. no era tan difícil. Entonces yo puedo tener como oscilaciones que van así. Y se mueren con el tiempo, eso. Eso es lo que vemos en el mar, los juro. Si ustedes van a ir a GeoMap App y miran alrededor de Hawái y pueden sacar un perfil de barometría, parece como así. Bueno, no así tanto. Así como cercando la cosa. Un turupe, el de la isla, otro turupe y se va. Tiene esa forma. ¿Okay? Entonces, una pregunta. Yo voy a seguir solucionando. Yo voy a poner la isla de Hawái que tiene una pesa. Realmente lo podemos modelar como una línea. Recuerde que en una placa en 2D, un punto tiene diferente ecuación que una línea. Si ustedes quieren hacer el punto con esa buoyancia y todo, se puede. La solución son funciones de Kelvin-Bessel, que juro que no quieres derivar. Pero con una línea es más fácil. Uno pone una línea así y plega así. Entonces, ¿qué pasa? Es simétrico, o sea, es idéntico en todas las direcciones así. Entonces, yo lo puedo solucionar en 2D y más fácil. Si lo tengo que hacer en 3D, un poco más complicado. Lo pueden hacer en coordenadas esféricas. Ok. Entonces, yo tengo una mitad de la placa, o sea, esta parte de la placa plegada. Voy a utilizar mi libro, que es mucho más fácil. Tengo mi peso aquí. Esta parte de la placa sostiene una mitad, esta parte sostiene una mitad.
Okay. Lo que pasa es que esa fuerza tiene que estar igual ahí a la fuerza elástica restaurativa aquí. Okay. Entonces yo puedo sacar, basado en la curvatura, la derivada de la curvatura, cómo cambia la curvatura aquí, y sacar cómo está relacionado el W con esa fuerza. Okay. Entonces, lo que estoy solucionando básicamente es el parámetro C3 que no podíamos, que tiene que depender de la magnitud de esa fuerza. Mira esa ecuación. Ahora en el ejercicio que ustedes van a hacer. W, X. Normalmente definimos un W positivo para un hundimiento, lo definimos como hundimiento. Si uno lo quiere hacer de revés, sería simplemente el negativo para ver el levantamiento. Pero lo que quiero que ustedes me dicen es, aparte del 0 aquí, ¿dónde voy a encontrar este hombro que veo siempre? Ustedes saben que en la zona de subducción la placa no simplemente hace eso, ¿sí? Hace algo así. Ok. Esta cosa, en inglés lo llamamos forebulge, es como un turupe, no sé, turupe flexural. Eso no es una palabra técnica, ¿cómo se llama en español? Pero yo tengo esos turupes flexurales también en donde hay islas en el mar. Aquí tengo Hawái. Okay. Este turupe, ¿dónde se encuentra? Voy a poner mi eje X igual 0 aquí. ¿Cuál es el X entre el centro, la isla y el primer turupe? Hace unos años yo puse eso como en un examen así nomás. No me agradecieron eso. Me tocó repetir el examen porque el promedio era 1.6 y fue sin culpa. No lo sabía que iba a pasar así. Entonces vamos a hacer el ejercicio para que se recuerden cómo se hace. Yo tengo esta función. ¿Cómo voy a encontrar este punto? Es la derivada. Es la derivada. Entonces, ustedes si hacen la derivada, estos puntos corresponden a qué? Aquí, pues ya utilizamos como condición de borde que la derivada es así 0 en el centro, cuando X es igual a 0. Okay. Si yo quiero encontrar el máximo, yo maximizo eso, ¿sí? Y voy a tener que derivar y ponerlo a 0, pero hay muchos máximos locales, aquí uno, aquí otro, el siguiente, que eso va disminuyendo exponencialmente. Entonces hagan el ejercicio. Toma la derivada de W y dime a qué X encuentro ese turupe y qué tan grande es. Ahora sí lo puedo poner en el examen, ¿sí? Es buena pregunta de examen. Pero inténtalo. Lo que van a ver es que hay una correspondencia entre eso y un alfa. Esa alfa, ¿qué fue? Eso lo sacamos de aquí. Cuando yo hago la solución general de esta ecuación diferencial, yo saco ese parámetro que cuando, ustedes saben, si yo hago la transformación Fourier, voy a tener una expresión algebraica de orden 4 y por eso yo voy a tener esa cosa que es un parámetro a la 4, un alfa a la 4 y el alfa es esto. Okay. Es simplemente arrumando todos los constantes en un lado, o sea, poner derivada de la 4 igual un constante que es esa combinación de cositas. Y sacando un parámetro que es como básicamente 4D sobre esta cosita. El sobre 1 a la 4 es porque estamos derivando 4 veces, entonces es alfa a la 4 que sale en la ecuación. ¿Okay? Pero aquí tenemos algo que se llama alfa. Y lo que van a ver es que esa distancia es proporcional a alfa.
Si estuviéramos en clase, yo les pondría a hacerlo en el tablero. Y no hay tablero de verdad. Entonces, no nos queda mucho tiempo, pero hazlo ahora. O sea, calcula esa derivada y me dices las soluciones donde yo tengo máximos en W. Van a ver que son múltiples de alfa. Esa alfa tiene dimensiones de longitud. Si yo veo todo lo que hay en esto que incluye Young's modulus, el espesor, ¿sí? Poisson's ratio, y esto que son densidades y eso que es gravitacional, debería salir con dimensiones de longitud. ¿Sí? Alfa a veces se llama flexural parameter o flexural length. Yo le ilustro rápidamente. Si plego esto con una masa, yo voy a tener una longitud flexural. Si plego esto, otro. Si plego esto, otro. Okay. Entre más gruesa, más dura, más larga el efecto en horizontal. Es decir, si yo pongo una masa encima de ese papel, yo sé que con papel es difícil ver, el efecto es muy local. ¿Okay? Si pongo ese mismo esfero aquí, el efecto se distribuye muy lejos. Entonces ese parámetro de longitud me dice básicamente cuánto está plegando, o sea, qué tan larga o qué ancha es el plegamiento. Y uno sabe, si estoy intentando plegar un libro así, yo tengo que plegar desde allá hasta allá y tener una curvatura pequeña porque el torque que estoy aplicando no es suficiente para plegarlo mucho. Entonces, el radio de curvatura es grande. Entonces, la longitud sobre la cual tengo influencia de esta masa concentrada es muy, muy ancha. Lo que ustedes pueden ver en el fondo del mar de batimetría es este ancho. Se puede medir. ¿Okay? Yo puedo ver entre este turupe y el siguiente posibles configuraciones así. ¿Okay? O yo puedo tenerlo más larga. O lo puedo tener hasta más larga. ¿Okay? Ups, eso sí tiene operación. ¿Y qué pasa? En cada vez estoy aumentando en alfa, pero eso es porque yo tengo algo delgadita aquí, algo más ancho aquí y algo súper ancho aquí. Entonces yo puedo directamente medir utilizando esa alfa con mi ecuación, o sea, buscando los x entre los turupes, yo puedo medir alfa. Alfa depende de d y d depende de h, entonces lo que puedo medir directamente casi es el espesor elástica de la litosfera. Entonces, si yo pongo a una isla en una placa joven, yo espero muy exagerada la topografía de los turupes. Si lo pongo en corteza vieja, puede ser que prácticamente no se puede detectar la curvatura. Y los turupes se encuentran a 500 kilómetros. ¿Okay? Entonces, intuitivamente, yo lo que tengo es mi deformación de la superficie me dice directamente el espesor de la placa. Cuando hablemos de los efectos viscoelásticos y temporales, hay otras respuestas de deformación de la superficie que nos va a indicar otras propiedades. Todo lo que sabemos, por ejemplo, de la viscosidad del manto viene de la ajuste isostática de los glaciares. Entonces es bien sabido desde, no sé, los años 80, 90, que se calculó basado en qué tan rápido estamos levantando donde se quitó el hielo. ¿Sí? Entonces, la idea de todo lo que estamos haciendo, o sea, una de las cosas que queremos hacer en la geodinámica es entender las propiedades de la Tierra utilizando observaciones geológicas, pero con un modelo, es decir, que yo tengo un modelo aquí de plegamiento de una placa elástica. Ya derivé la ecuación, ya sé que básicamente está soportado por un manto con cierta densidad, y ahora lo que puedo observar alrededor de Hawái y dice, bueno, yo sé qué tan gruesa es la corteza ahí.
Si lo miro a largo plazo, yo puedo decir, bueno, esa corteza realmente sí es como un sándwich de jalea y además que tiene propiedades no lineales que se puede sacar haciendo observaciones de deformaciones. ¿Okay? Observar deformaciones no es tan fácil, uno tiene que ver pequeños movimientos, digamos el levantamiento de la corteza en Canadá no se siente, obviamente. Tampoco las mareas se sienten, no sé, ustedes están en Bogotá y se levantan 12 centímetros al día y se bajan 12 centímetros al día, ustedes no lo sienten. Entonces hay que tener formas de medir movimientos, pero uno a largo plazo puede hacerlo utilizando la geología, o sea, uno sabe qué tan altos son las himalaya's, uno sabe qué tan profundo es una cuenca y sacar una historia, no necesariamente sabiendo las estratas, sino geodinámicamente qué había pasado ahí. ¿Okay? Es un complemento a la estratigrafía en ese sentido. Si ustedes hacen columnas estratigráficas o reconstrucciones en una cuenca, uno puede modelar geodinámicamente qué fue lo que cambió la tasa de hundimiento, por ejemplo. Y eso tiene que tener algo que ver con la propiedad mecánica de la corteza o del manto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Intenta esa cosa derivada con respecto a X y encuéntrenme en esos turupes. ¿Sí? Y convéncense que esa flexura alfa es un parámetro importante para entender la batimetría alrededor de islas o el plegamiento que puede tener un continente o hasta el hecho de que un continente es en equilibrio estático porque la curvatura va a cero. ¿Sí? Juega un poco con esas ecuaciones. ¿Sí? Vamos a tener que poner más complejidad en el problema porque no es una barra elástica encima de un manto, es una cosa que tiene transferencia de calor, que tiene propiedades que dependen del tiempo y de la temperatura. Entonces tenemos que hacer algo sobre termodinámica ahora. Y luego vamos a recopilar todo a ver qué es lo que hace la litosfera realmente. Y si queremos modelar su comportamiento a largo plazo, ¿qué es lo que podemos deducir? ¿Listo? Ok, los dejo, pero los veo en un momentico para los descensores. Ya todos entregaron la tarea, ¿sí? Ojalá. Ok, entonces, si no nos vemos en 15 minutos, nos vemos en 2 días. No me dejan dejar de grabar. Ya me toca por etapas. Okay. Gracias, Jill. Ok, gracias a todos.